Nos vamos a ir rápidamente con un último minuto que tiene que ver con la despedida del teniente Sánchez, pero información política que también surge a partir de la persecución de sus responsables, ¿no? 3 de ellos que se encuentran detenidos y entiendo que hay uno prófugo todavía, si no me equivoco, perdón, puede que haya cometido un error ahí, pero Roberto Sá está al día con la investigación que se lleva por el caso Sánchez. Sí, José Antonio, efectivamente, estás en lo cierto. Hay novedades respecto del asesinato del carabinero Sánchez. Nosotros estamos afuera de la iglesia evangélica de Carabineros, donde está terminando una misa en su memoria, pero en paralelo a lo que está ocurriendo acá, en la iglesia evangélica de Carabineros, siguen las pesquisas, intensas pesquisas, para dar con una cuarta persona que está prófuga, que está sindicada también como responsable de la balacera que termina con la muerte del carabinero Sánchez. Por lo tanto, a esta hora se están realizando una serie de diligencias respecto de eso en distintas comunas de Santiago. Atención, en distintas comunas de Santiago, para dar con el paradero de una cuarta persona que está siendo investigada, sindicada también como responsable y que participó en los hechos. Recordemos que 3 ya fueron detenidos, ayer fueron formalizados, ¿no es cierto? Hubo su control de detención, son 3 ciudadanos venezolanos, uno de ellos además que protagonizó una escena que causó mucha rabia, mucha molestia, porque justo cuando iba siendo trasladado en la patrulla, él se muestra para las cámaras de televisión en una actitud desafiante, ¿no es cierto? Mira y sonríe. Hemos tenido la oportunidad de conversar esta mañana acá con familiares directos del teniente Sánchez. Hablé con su suegro, Jorge Rojas, hablé con su madre, y todos señalan, además de la pena, la rabia, todos apuntan a lo mismo, a la cantidad de personas extranjeras, venezolanas, delincuentes, no los que vienen a trabajar, que están circulando y que han entrado fácilmente al país. Esa es la crítica que han hecho fuerte ellos respecto de lo que ha ocurrido y llaman, por cierto, a tomar medidas al respecto. Tuvimos una conversación muy sincera con el suegro del teniente Sánchez, con Jorge García, quien nos señalaba que él tenía y sentía, lo había conversado con el teniente, sentía mucha rabia y mucha molestia porque los carabineros, según él me contaba, salen con mucho temor a la calle por poder usar sus armas. Una queja que hemos escuchado continuamente cuando ocurren estos hechos, cuando ocurre el asesinato de un carabinero. Lo dijo ahora nuevamente el suegro, Jorge García. El teniente salía con temor de usar su arma de fuego y justamente él explicaba que aquí él estaba persiguiendo un motochorro y él le tira un ladrillo y de inmediato lo balean. Vamos a escuchar las declaraciones que dijo el suegro del teniente Sánchez acá a la entrada de la iglesia. Veamos lo que dijo hace algunos minutos. Emanuel, al igual que todos los carabineros de Chile, tienen un temor tremendo de salir a trabajar, porque no se sienten respaldados. Ellos no pueden decir, tú sabes que no pueden decir nada. Y tienen un temor tremendo de salir a trabajar, porque ellos tal vez, si se sintieran más respaldados políticamente, ¿cierto?, por el gobierno, podrían hacer tal vez mejor su trabajo. Pero muchas veces, tú sabes cómo son las cosas, que en este tipo de cosas ellos tratan de no hacer alguna, porque obviamente lo van a perjudicar. Tú ves cómo los fiscales persiguen a carabineros. Córtenla si tienen que perseguir a los delincuentes, no a carabineros. Muchachos de Jorge García, suegro del teniente Sánchez, cuando me cuentan que en este momento están saliendo los restos del teniente Sánchez. Ojo, que ha tenido un ascenso póstumo y la comisaría, la 22 comisaría de Quinta Normal va a pasar a llamarse Comisaría Mayor Sánchez. Por lo tanto, es una información que se nos ha entregado ahora, cuando justamente en este preciso momento están saliendo los restos de el Mayor Sánchez, ahora Mayor Sánchez, para irse al cementerio de Canán. Están las autoridades acá presentes, los familiares. Y bueno, yo les decía que pude conversar con su madre también,
que estaba, por supuesto, muy acongojada y ella, además, le preguntamos por estos 3 venezolanos detenidos y ella decía que esperaba que cayera todo, pero todo el peso de la justicia en contra de estas 3 personas detenidas. Luego vino una prima también de el ahora mayor Sánchez, y ella le preguntamos también cuál fue la reacción de la familia con la imagen quizás más polémica de ayer, que es este venezolano que mira de manera desafiante las cámaras e incluso sonriendo cuando va siendo trasladado desde la comisaría al centro de justicia, y ella dice que sí, que se enteraron, que la familia se enteró, que lo vio con mucha impotencia, con mucha rabia, y que por supuesto entonces esperan que estas personas, al menos estas 3 personas venezolanos, tengan todo el peso de la ley por lo que cometieron y además por todo el descalabro que causan en una institución y en una familia. Está ocurriendo en este momento entonces la salida de el cortejo fúnebre que va a llevar, ¿no es cierto?, los restos del ahora mayor Emanuel Sánchez rumbo al cementerio camino a Canaán. Están saliendo las autoridades también que han llegado a este lugar, la ministra del Interior, algunas autoridades también de defensa, para participar de esta que fue la última misa, el último responso fúnebre, para dar el último adiós a este carabinero que murió baleado luego de detectar que había un motochorro que estaba haciendo robos y asaltos en un lugar comercial de la comuna de Quinta Normal. Se ven aquí algunos parlamentarios del Partido Republicano que van saliendo también de este lugar, que han venido a expresar su apoyo. Sí, José, voy contigo. ¿Está la ministra secretaria general de Gobierno? No sé, perdón, quizás me confundí, pero vi a la ministra en representación del Gobierno. Ah, perfecto. Está la ministra del Interior, está la ministra secretaria general de Gobierno, el gobernador, fiscal nacional. Bueno, eso habla un poco de la coordinación y de la manera no solamente humana, sino que política, cómo se va a enfrentar esto, ¿no? Porque ya el gobierno se hace presente, se coordina, se encuentran en este espacio de dolor, pero también de decisión política. ¿Qué se sabe del prófugo? No sé si has escuchado algo respecto del prófugo. Estábamos revisando la declaración que publica ex ante esta mañana de uno de los tipejos estos, oye, que dice que iban a salir a robar teléfonos móviles, una cosa así, y que era una suerte como de tour delictual, como juntémonos y vamos a ver qué encontramos, y terminaron matando a una persona. O sea, ese es el nivel de personajes con los cuales estamos tratando. ¿Qué se sabe de la persona prófuga? ¿Hay algún cerco? Sí, José. ¿Hay algún tipo de radio que oriente la investigación? Roberto. Sí, José, hay un cerco, porque las personas detenidas entregaron antecedentes respecto de esta 4ª persona. Sería también una persona de ciudadanía venezolana la que están buscando. Hay intensas pesquisas durante esta mañana, anoche también, y precisamente los 3 detenidos entregaron una serie de antecedentes que podrían ayudar a dar con esta 4ª persona. Efectivamente, esta era una banda delictual que operaba de la siguiente manera. Había un motochorro que iba robando principalmente celulares o carteras de mujeres en los paraderos, qué sé yo, y había un vehículo que lo iba apoyando. Por eso entonces el carabinero, el ahora mayor Sánchez, no se percató que este motochorro tenía este vehículo de apoyo, y él va a interceptar al motociclista. Y es ahí entonces cuando se enfrasca en la balacera, este motociclista además que le lanza un ladrillo que rompe el parabrisas del vehículo, y de ahí inmediatamente los otros integrantes del auto son los que le disparan a mansalva inmediatamente, sin mediar ningún tipo de espera, y le impactan con 14 tiros. Ese 4º sujeto está siendo ahora buscado intensamente por la policía. Hay un cerco, hay una búsqueda, yo diría, encaminada desde el punto de vista de que las 3 personas que fueron detenidas y que han sido largamente interrogadas han entregado antecedentes para dar con la pista, pero ha costado porque precisamente son muchos los lugares de interés. Recordemos que estos individuos, después de que se perpetúa esta balacera, se van a una casa en Rancagua,
Por lo tanto, las pesquisas son tanto en la sexta región como en varias comunas de la región metropolitana para dar con esta cuarta persona que está siendo investigada y que está siendo, además ha sido ubicada dentro del lugar donde ocurrió esta balacera que termina con la vida del carabinero Sánchez. Bueno, por lo tanto, mira cómo son las cosas, mientras aquí... No, estaba revisando antecedentes de quizás quien ha llamado más la atención de los medios, que este chico Yolvi, no sé su apellido, Yolvi algo, que es el que le lanza un beso a la cámara y coquetea, digamos, con la prensa, como si fuese algo muy loable lo que hizo, que es asesinar a una persona. Él era residente en la comuna de Pudahuel. Vivía toda su familia ahí, su madre, entiendo que, no sé, hermanos, primos, en fin. Se entrega mucha información a esta hora en redes sociales, alguna por confirmar, pero ya vamos a revisar su prontuario porque era bastante importante, bastante importante y bueno, y además con una actitud desafiante, provocadora, que ha herido especialmente a la institución de Carabineros y también a todo el país. Roberto, ¿qué está pasando ahí a esta hora? Sí te escucho. El venezolano, el venezolano que dices tú, que es el que causó ayer mucha conmoción porque tiene esta actitud desafiante, mira a las cámaras de televisión, se llama Yolvi Miguel González Arcaya. Y es el venezolano de 20 años. Es el más joven de los tres que están detenidos. Recordemos que uno tiene 28, otro 34 y él tiene 20 años. Yolvi Miguel González Arcaya. Él es el venezolano que causó pero indignación. Me lo han comentado los carabineros acá, me lo han comentado afuera de micrófono, ¿no es cierto? Que eso fue pero realmente un golpe en el estómago realmente muy duro porque acá esto nuevamente ha sido un remesón en la institución y ahora, y por supuesto pudimos hablar también con los familiares directos de el mayor y también nos decían lo mismo. Voy con ustedes. Sí, vamos a otro punto y reacciones políticas a esta hora de Darín Kamarsic. Me sacó la gana. Gobernador, muchachos, tengo súper mal retorno. Perdón si hablo por encima de ustedes. Estamos acá con el gobernador de la región metropolitana. Lo veo emocionado. Sí, me emocioné. ¿Qué pasa con lo que usted acaba de vivir acá finalmente? ¿Qué le parece también con la indignación? Aquí había mucha gente que se estaba gritando con respecto a la seguridad, a la inseguridad que ellos están viviendo también. Mira, yo estoy hablando de hecho con una señora que estaba gritando y detrás del dolor hay muchas realidades distintas. La señora tiene un cuñado que es carabinero también y me decía que le decía todos los días que se despidiera a su hijo cuando iba a trabajar. Yo siempre he pensado que los países que empiezan a contar sus muertos y sus mártires van por mal camino. Yo creo que hay que nombrarlo. El teniente Emanuel Sánchez dio la vida estando de raso simplemente por protegernos a todos nosotros. Escuchamos hoy día de parte de todos sus compañeros de armas de su generación que de verdad era una persona extraordinaria, o sea que tenía anotaciones de mérito, que se le había jugado toda su vida, entonces no era solamente una persona que cayó más, era un gran ser humano que fue abatido por delincuentes infelices que se reían ante las cámaras el día de ayer. Entonces hay impotencia, hay pena, hay indignación también, y uno también se hace eco de aquello. Bueno, ahora tenemos un detenido que se ríe frente a las cámaras, tenemos otro que está prófugo, hay indignación, hay molestia de un país entero. Mira, ¿sabes lo que pasa? Justo hace un año el cabo Palma era asesinado en Santiago también. Y tú dices, pucha, el aniversario que tenemos, al año otro carabinero ejemplar pierde la vida por estos delincuentes infelices, que tienen un desprecio por la vida. Yo creo que la mirada de este delincuente ayer, mirando desafiante a las cámaras, sonriendo, dice que le da lo mismo su vida y la vida ajena también. Y eso es lo que tenemos que... No nos podemos acostumbrar a esto. O sea, tenemos que defender la vida de todos, tenemos que terminar con la impunidad de este tipo de crímenes y tenemos que desbaratar este tipo de bandas. Si aquí hay bandas organizadas, lamentablemente en este caso lo digo por los miles de venezolanos trabajadores que están en Chile, pero esta es una banda de venezolanos que hay que desbaratar. Nadie puede venir a este país a cometer delitos y esa gente tiene que pagar. Los que atentan contra nuestros connacionales, pero también los que mataron al exteniente Ojeda
en este cruel asesinato y secuestro de hace algunos meses. Entonces yo te diría, hay un llamado oye, pónganse de acuerdo. O sea, yo creo que la verdad que lo que me decía la señora ahora, déjese de pelear, déjese de lecera, pónganse de acuerdo el Parlamento, el gobierno, las instituciones, que la justicia haga su parte. Ya tenemos 3 detenidos, ojalá que no salgan libres, que sean condenados. Y por supuesto quienes tenemos cargos de responsabilidad, yo no tengo muchas atribuciones en esta materia, pero a seguir poniendo recursos para apoyar a las policías, para apoyar a la Fiscalía, para apoyar a Gendarmería. En fin, esta es una batalla que hay que dar en muchos frentes y aquí no sobran manos, faltan manos. Bueno, según los detalles que ha entregado el fiscal Barros últimamente, es que está siendo súper sencillo llegar a Chile y cometer estos crímenes. No están calificados como crímenes políticos aún, pero se habla de un perfil político que tuvo en este caso Ronald Ojeda. ¿Qué pasa con eso también? Mira, yo creo que de todos los crímenes que hemos visto en el último tiempo, este reviste una gravedad adicional. El que personeros de otro país ingresen a nuestro país, cometan un crimen y salgan sin que les pase nada, es una violación no solamente al derecho a la vida, a la soberanía nacional. Yo lo he dicho muchas veces, aquí se requiere la colaboración de las Fuerzas Armadas. Y este es un buen ejemplo. La principal amenaza hoy día a la seguridad de Chile está en el crimen organizado. No está en las relaciones con los países limítrofes. Y en consecuencia a mí me gustaría ver que la tecnología, la inteligencia, los blindados, los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas evitaran que vinieran fuerzas de otro país a cometer crímenes a Chile. Como ocurrió con el exteniente Ojeda, que además era una persona que era asilado político y que había dado una lucha contra una dictadura como la dictadura venezolana. Entonces, ¿en qué quedó eso o el asilo contra la opresión? Yo creo que de verdad tenemos que ser capaces como país de entender la gravedad de todos los crímenes que estamos viendo, especialmente cuando el crimen es contra un carabinero que es un defensor de la democracia. Y en este caso particular del exteniente Ojeda, claramente lo que nos decía el fiscal Héctor Barro, aquí se descartaron todos los otros móviles. No es un secuestro extorsivo, no hay tema vinculación a delito, este es un móvil político que se cometió desde y ordenado por alguien en Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ceremonia que acaba de terminar. La carroza ya, muchachos, se va en dirección a lo que es el cementerio ya en la comuna de Pudahuel. Nosotros nos vamos a quedar atentos acá a más reacciones por parte de las autoridades. La ministra Camila Vallejos ya se fue y por supuesto también lo hizo la ministra Carolina Toá. Vamos a revisar otras reacciones a esta hora. Roberto Sá, estás con el alcalde Carter, entiendo, ¿no? Sí. Estábamos con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, para también ver su reacción. La renuncia, ¿cierto?, de la ministra Toá, del subsecretario Vergara y del director de Migraciones, Taller. ¿Qué le parece eso? Este es un gobierno que se afecta todas las mañanas con cemento. Y las mujeres probablemente se maquillan con cemento, pero porque son unos cara de palo. Aquí nadie renuncia en nada. Los ministros de vivienda, o sea, tenemos el escándalo más grande en materia de vivienda, ahí sigue el ministro. Tenemos el escándalo más grande en materia de seguridad, ahí sigue la ministra. El bochorno en relaciones exteriores. Le pintan la cara al gobierno, la dictadura de Venezuela, y no paga ni el portero de la Cancillería. Este es un gobierno de apernados en el poder donde nadie renuncia. Por tanto, con el cariño y respeto que merece Renovación Nacional, no hay que perder el tiempo. Ellos no van a renunciar jamás. Alcalde Carter, ayer hubo una imagen que fue muy elocuente. Uno de los delincuentes venezolanos detenidos se mostró a las cámaras de televisión, sonrió, se mostró desafiante. Estamos hablando de otra escala de delincuentes. ¿Qué le representa a usted esa imagen? Hay una palabra en chileno que no se puede decir hasta ahora, y la vamos a traducir en una menos agresiva, como son unos bastardos, unos mal nacidos, hijos de una grandísima. Porque matar a un policía y reírse en la cara de la policía, frente a ustedes, la prensa, que es reírse frente a la opinión pública, demuestra primero que no les importa nada, que no les importa el dolor y que no están arrepentidos. ¿Tienen derechos humanos esos personajes? Claro, los tienen y hay que respetarlos, pero no nos perdamos ni un minuto. Ellos no van a respetar ningún derecho de los chilenos. Y vienen con esa risotada, con ese descaro, nos vienen a demostrar que hace mucho rato están en guerra con los chilenos. El problema es que al frente, las autoridades que tenemos, no tienen claro la naturaleza de estos personajes y que lo único que les podemos ofrecer a esos carajos es fuego. O se rinden o se mueren. Y yo prefiero 1000 veces a esos carajos muertos que venir a darle la condolencia a la familia del teniente Sánchez. Todavía está siendo buscado, parece que también es venezolano, hay pesquisa. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo con la investigación? Hubo rapidez en detener a 3 de ellos, pero hay uno que todavía es prófugo mientras estamos despidiendo al carabinero. Yo le
agradezco la pregunta, pero es que esto no debe ocurrir. Es el mundo al revés. Que estemos despidiendo un carabinero y dándole el pésame a la viuda y a su pequeño hijo demuestra el fracaso del Estado. Esto no debe ocurrir. Evidentemente es una buena noticia que lo hayamos capturado, pero ya llegamos tarde. Pedro va a crecer sin su papá. Macarena va a crecer sola, va a envejecer sola sin su marido. Este es un Estado que fracasa, por tanto es un premio de consuelo, algo es algo, que los hayamos capturado. Pero tenemos que cerrar fronteras, tenemos que cazarlos y eliminarlos. Y que sea claro. Y que a la izquierda, la señora Vallejo, y que ponen cara de circunstancias en este tipo de funerales lo entienda claro. Hay que enfrentar a los delincuentes. ¿Expulsiones al cartel? Solo, lo repetiré todas las veces que sea necesario. Frente a este tipo de delincuentes tienen solo una elección. O se rinden y se van a la cárcel, o hay que mandarlos al cementerio. No más carabineros muertos. Y expulsiones de gente que esté de manera irregular, qué sé yo, porque en algún momento se hizo. ¿Qué hacer con la figura de la expulsión? Yo siempre he tenido un discurso coherente en este tema. La inmigración, cuando está bien hecha, es motivo de progreso para los países. En la Florida estamos agradecidos de lo que los buenos venezolanos han hecho en materia de salud, por ejemplo, con sus médicos. Pero evidentemente, producto de la incompetencia en la relación con la dictadura de Maduro, se nos está colando el tren de Aragua y un conjunto de delincuentes. Por tanto, hay que cerrar la frontera, expulsar de modo inmediato, y la Cancillería sabe perfectamente que hay mecanismos para presionar a Venezuela en este minuto para que cumpla su parte del trato. Porque fueron a hacer el Tony, fueron a hacer el ridículo. Monsalve fue a hacer el ridículo, sacarse una foto con una dictadura, y la dictadura le pinta la cara diciendo que no existe el tren de Aragua. O sea, ni Pepito Pagadoble es tan ridículo en el centro de Santiago, con un gobierno de ineptos que está en la moneda. Muchas gracias. Quería pedirle a Carola y a Estefanía. Estefanía, ¿pueden venir? Carola, ¿pueden venir un segundito, por favor, para acá? Mira, José, esto es súper interesante, porque tanto Carola como Estefanía, usted también, Nancy, son parte de una agrupación de mujeres, una fundación de viudas de carabineros. Mira qué interesante, yo había conversado con ella antes de la misa y ellas me expresaron una serie de molestias, preocupación. Ustedes ya perdieron a sus maridos en distintas circunstancias, pero quiero ver cuál es la reacción que han tenido ustedes frente a los últimos hechos que son bien llamativos, como por ejemplo uno de los delincuentes que fue detenido mostrándose desafiante frente a las cámaras, sonriendo, incluso lanzando besos, o sea, cero preocupación. Estefanía, voy contigo. Estefanía Vidal, ¿cómo lo ves tú? Tú perdiste a tu marido carabinero hace un tiempo. Bueno, vengo bastante contenida después de la misa. Coincidía que el teniente Manuel fue compañero de promoción de mi esposo, Escuadrón Legado. Solo muere quien aún no lo olvida, y nosotros no lo olvidamos. Y referente a su pregunta, ¿quién es el principal culpable? Yo creo que ese delincuente simplemente hizo risa de una situación que ellos creen que tienen en sus manos. Busquemos a los realmente culpables de esta situación. Es Chile, es el Estado quien garantiza los primeros derechos fundamentales de la vida, proteger a quienes nos protegen, y no lo están haciendo. A eso apunto, me dirijo a mi presidente, lo seguía, no soy de su partido, pero con mucho cariño le indico, yo fui de su generación pingüina, y lo primero que nosotros creíamos era la democracia, pero la democracia tiene que ser para los que cuidan a quienes nos cuidan, que es Carabineros de Chile. Carabineros hace lo que puede, pero es el Estado quien no le entrega los recursos necesarios. Tengo una profunda pena y molestia, porque acabo de despedir a un colega, a un compañero que fue de mi esposo, Hugo Cadena Velázquez, que va a cumplir 2 años de fallecido. No nos devuelven la vida. Nada nos compensa el poder criar sola a nuestros hijos y entregarles los valores que sus papás no murieron en vano. Por eso le hago el llamado directamente a mi presidente, que estos 2 años que le quedan por dirigir a Chile, que lo dirija con una convicción de servicio, no con una convicción hacia sus políticos. Quiero decirle que por favor le ponga urgencia a lo que es urgente. Si en un país no hay seguridad, no podemos caminar tranquilos. Estefanía, lo conversamos también antes, el tema, y me lo han planteado los familiares del teniente, carabineros y ustedes que son viudas, de que los carabineros salen a la calle con mucho temor de usar las armas, temor de actuar, que no se sienten empoderados. Hablamos de esa sensación. Es que el principal temor de un carabinero es no volver a su casa, es no volver a abrazar a sus hijos, el no volver a abrazar
a su esposa, a sus padres. Hablamos siempre de su esposa, pero detrás de cada carabinero hay una familia, hay unos papás, hay hermanos, hay abuelos. O sea, se destruye, no solamente se destruye su familia que él creó, se destruye otra familia. Por Dios, ¿cómo le devolvemos la vida a esa mamá? No estamos preparados para enterrar a nuestros hijos. Y enterramos a nuestros hijos cuando salió de casa diciendo que quería ser un carabinero. Entonces, ahí yo le contesto, el principal temor de nuestros carabineros es no volver a sus casas, porque están dispuestos a dar la vida si fuese necesario. Ocurrió ahora, sí. Quería hablar también con usted. Bueno, ¿lograron hablar con Macarena ahora? ¿Cómo la vieron? Ustedes, la fundación que tiene también contención. ¿Qué sensaciones hay? Me decía su padre que está con una atención psicológica. La verdad que hablamos con ella, la abrazamos y la verdad que ella nos dijo que este era el abrazo mejor que todo, en realidad, porque nosotros ya sabemos lo que es el dolor. Es de alguien que entiende lo que está pasando. Algo, claro, nosotros entendemos perfectamente lo que viene también. Así que hablamos con ella, le dimos contención, la vamos a apoyar y la vamos a orientar en lo que más podamos. Sí. Usted, bueno, justamente sus maridos han muerto en acciones de servicio, por accidente o por la delincuencia propiamente tal. ¿Cómo reaccionaron ustedes frente a lo que ocurrió ayer con el delincuente que se mostró frente a las cámaras sonriendo y lanzando besos? ¿Cómo reaccionaron con eso? Es que mira, la verdad que nosotros revivimos, en cada muerte de un carabinero, nosotros volvemos a revivir todo nuestro dolor. Entonces, ver a este tipo, como decía el alcalde Carter, burlarse de nosotras, de los carabineros, de la prensa, de todo, de verdad que es un mal nacido, de un mal nacido. Y queremos todas las penas. Lo malo es que si tú te lo llevas a la cárcel, nosotras mismas le pagamos a ellos su alimentación y todo con nuestros impuestos. Entonces, lo mejor es que se vayan de acá, se vayan. Carola García, quiero hablar con Nancy. Nancy también, Nancy Miranda. Señora Nancy, bueno, lo mismo. Hay mucha impotencia, me imagino, mucha rabia. Muchos me han dicho además que ya no da más para más este tema de personas que sean peligrosas y además han entrado de manera ilegal y que estén circulando por las calles enfrentándose a nuestras policías. ¿Qué te puedo decir? Es espantoso lo que estamos viviendo. Lamentablemente, cuando a mí me ocurrió esto, la persona que mató a mi esposo, lo asesinó, llevaba 25 días libre de la cárcel por indulto presidencial. Entonces ya eso te habla que es algo de gobierno que tiene que cambiar. El gobierno tiene que hacerse cargo y solucionar esto, ya pararlo, porque no podemos permitir que esto siga pasando. Sabemos que nuestros esposos son unos héroes, son unos valientes, que Carabineros sale y jura dar la vida si fuese necesario, y así lo cumplieron nuestros esposos. Pero quedamos todas solas, quedamos con hijos, como dice la chiquilla, y con una pena que llevas toda la vida. Tratamos de seguir y avanzar. Y ahora nosotros formamos esta fundación justamente por eso, para asesorar, para estar emocionalmente sobre todo con esa viuda, porque sabemos lo que se viene en todo este trámite que se da. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene para Macarena? Ahora para Macarena se viene solamente empezar a ver todo lo que es la investigación, lo que son los sumarios, y los sumarios llevan su tiempo, no es una cosa que salen de un día para otro. Entonces eso es súper importante, estar ahí para ella, y esperamos que esta vez ya los sumarios sean también más cortos, porque quedan sin derecho muchas veces a salud, sin derecho a un pago en esa instancia. A mí se me demoró 5 años. Me contaban ustedes que quedan desvalidos socialmente por una serie de burocracia y cosas. Quédense aquí, espérenme un segundito, José, voy contigo, con la imagen de estas 3 viudas de Carabineros que justamente me comentaba en la mañana la organización de esta fundación de viudas de Carabineros. Voy contigo, José Antonio. Bueno, valoro el testimonio de cada una de ellas. Evidentemente, desde su propia experiencia, logran resignificar ese dolor y ponerlo al servicio de un relato nacional, digamos, en un día de duelo. Y eso es muy valorable. Ellas podrían haber no querido hablar y estaban en su derecho, pero lo hacen porque probablemente su historia contribuye a poder ir construyendo un relato nacional respecto a un problema muy profundo. Ahora yo insisto y me voy a quedar en ese lugar porque es lo que creo profundamente, que
ellas son víctimas como el teniente Sánchez, como los maridos de estas personas, como de una crisis muy profunda que es internacional, donde no se le ha tomado el peso. Este no es un problema de una comuna, no es el problema de una alcaldesa, no es el problema de una ministra, no es el problema de un subsecretario, no es un problema ni siquiera de un presidente en particular. Aquí hay una dictadura que ha degenerado en violaciones importantes de derechos humanos, que no permite observadores internacionales en las elecciones, donde no hay separación clara de poderes del Estado, un régimen dictatorial tal y como lo hemos conocido a lo largo de la historia, y que ha generado una diáspora de 8 millones de personas. Ninguna región es capaz de absorber esa cantidad de personas, y lo que estamos viendo son las consecuencias visibles de eso. Los países latinoamericanos están con agendas muy alteradas, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, no han logrado coordinarse, no sé si hay intención de hacerlo o no, pero esto lamentablemente, y lo digo desde un lugar de mucha desolación y desesperanza, si no se va al origen, esto va a seguir pasando, va a seguir pasando. Ahora, sí, uno puede preguntarse, y ahí yo estoy con las entrevistadas, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque nosotros no vamos a cambiar una situación regional, si es que no hay ánimo. Y ahí, bueno, hay muchas herramientas que se pueden utilizar, desde herramientas financieras, sociales, logísticas, movilización, apoyo de tropas, incluir al ejército en algunas funciones. Pero insisto, tenemos que mirar esto como algo mucho más profundo que simplemente, digo, una banda internacional que quería robarse un celular y terminó matando a un carabinero. Esa es solamente la primera capa, eso es lo más superficial. Pero de ahí hacia abajo uno se va encontrando con una trama mucho más oscura, y yo creo que los gobiernos de la región, incluyendo el nuestro por cierto, tienen que atacar esa línea que pasa por inteligencia, quizás por espionaje, quizás por contraespionaje, quizás por una cumbre de cancilleres, no sé, no lo sé, no sé, yo no soy político y no tengo ni una aspiración tampoco al mundo político, pero tengo cierta sensatez y logro ver que hay una región que está afiebrada con la crisis venezolana, ¿me entiende? Estos tipos no son víctimas de nada, no. Pero no son 1, 2 o 3 que salieron y se vinieron. Nosotros no limitamos con Venezuela. Nosotros no somos Colombia. ¿Me entienden? Si fuéramos Colombia, uno podría entenderlo de alguna manera, porque compartiríamos una frontera. Pero estos tipejos cruzaron 4, 5 países para llegar acá. 5 países. Por lo menos. Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y de ahí para acá. O no sé, o Paraguay o Brasil. ¿Me entienden? Entonces no me vengan a mí a decir que este es un tema de la administración de Karina Delfino en Quinta Normal, po. O sea, eso es lo más ombliguista que hay. Entonces, aquí hay un tema de Estado y hay un tema de región. Ahora, Petro quiere hablar, la presidenta Boluarte quiere hablar del tema, Noboa quiere hablar del tema, Lula quiere hablar del tema, Milei está en esa misma línea. Yo los veo a todos absolutamente enfocados en sus agendas propias, pero finalmente, ¿quiénes pagan las consecuencias de esta situación descuadrada a nivel continental? Las viudas que tienes ahí, que no son mujeres vinculadas a la política, que no son mujeres vinculadas a la diplomacia. ¿Tienes algo? Este problema lo están causando gente de mucho poder en el continente, pero las víctimas no son precisamente miembros de esa élite. No tengo nada más que decir. Roberto. José Antonio, te estábamos escuchando y comentando acá con las viudas de carabineros que han venido aquí a acompañar a Macarena, que es la viuda, ¿no es cierto?, del teniente Sánchez, que ahora ha sido ascendido póstumamente a mayor. Y estábamos justamente comentando, en el caso suyo, Nancy Miranda, bueno, usted me decía, recalcar que el delincuente que asesinó a su marido carabinero es una persona que venía con un prontuario, que había sido detenido y había tenido una exención presidencial, ¿no es cierto? Una liberación presidencial, un indulto presidencial. ¿Dónde? Sí, eso fue el indulto presidencial. Bueno, esto pasó en el 2016. Ah. Y fue el indulto presidencial. En ese tiempo estaba la señora Michelle Bachelet.
que ella dio. Yo no me explico cómo liberan a una persona que tiene un prontuario así. Y después, a 25 días de haber salido, vuelve a matar a una persona, un cuasi delito de homicidio y un intento de homicidio, en una sola noche. ¿En qué circunstancias fue su marido carabinero en ese momento? ¿Fue un operativo? ¿Cómo fue? No, mi esposo fue prácticamente lo mismo que falleció ahora. ¿Iba de civil? Iba de civil, evitó un delito a otro vehículo y lamentablemente recibió un impacto de bala en su cabeza. Entonces, pues para mí es un héroe. No, sin duda que es un héroe. Para mí es un héroe y va a ser toda la vida. Faltan muchas cosas, sí, porque en cuanto a Carabineros, y nosotros formamos esto justamente para que empiecen a cambiar las situaciones. Los sumarios son muy complejos. Los sumarios y las que son las leyes internas hay que igual mejorarlas. Sí, me explicaban ella, muchachos, y esto es súper interesante porque es una complejidad bien difícil, porque no es solo el impacto de perder al marido, padre y todo lo que tiene que ver con una familia, sino que además hay una situación burocrática de que pierden una serie de derechos, quedan en una nebulosa, temas de salud, previsional, por lo tanto es un golpe triple. Roberto, los niños quedan sin previsión, es realmente una situación muy complicada, José Antonio. Sí, entiendo, no sé, a lo mejor ellas saben más, evidentemente saben más. Por ejemplo, al teniente Sánchez se le sube de grado a mayor precisamente para ayudarlo a que su viuda y su hijo tenga una mejor pensión. Entiendo que también no solamente hay un reconocimiento póstumo a su excelencia, sino que también lo ayuda a los beneficios que va a obtener su familia. ¿Es así o no? Sí, a ver, Estefanía, ayúdame con eso, con la pregunta que acaba de hacer José Antonio. Hola, buenos días. Hola, estudio. Bueno, referente a la pregunta, efectivamente existen dos causales, que es el carabinero que fallece en actos propios del servicio y el carabinero que fallece en actos del servicio. Son dos cosas distintas y son beneficios distintos. Es triste decirlo, pero sí, así es. En el caso del teniente Emanuel, él efectivamente estaba de flanco, pero como él es carabinero 24/7, como lo son todos, él acudió a ese hecho lamentable donde fue asesinado. Entonces, estando franco, siguió trabajando como carabinero. Por lo tanto, a él sí va a tener todos los beneficios en su grado máximo. Su viuda igual va a tener un sumario de investigación, porque estos hechos siempre son investigados. Pero a diferencia de otras viudas que sus carabineros fallecen en otras causales, como lo mencioné anteriormente, es distinta la historia. Es dolorosa, triste. El sistema previsional de Carabineros de Chile, la verdad que ellos acogen a lo que dictamina un sumario. Yo he apuesto mucho a que el gobierno ponga ojo, porque, a ver, los sumarios, independiente de que no haya una respuesta en definitiva que sea positiva y que diga que efectivamente el oficial o el carabinero falleció en actos de servicio, debería existir una cobertura mínima, yo creo que lo que dura un sumario, que esos niños pequeños no queden sin sistema previsional. Aquí cuento... Expliquémoslo. Cuando hay un sumario, se congelan las coberturas. Eso para que la gente lo entienda, ¿no es cierto? Ustedes tienen el sistema de DIPRECA. Exacto, DIPRECA abarca tanto carabineros, PDI, gendarmería, exacto, tal cual como lo estoy explicando. Se congelan los derechos previsionales. Sí. Estefanía, es que no se puede creer, o sea, una persona que está dando su vida por el país, Roberto, su familia queda completamente desvalida, José Antonio, de verdad que pero de no creerlo. No, yo la verdad sí, que José, escuchemos, José. No tenía idea, lo que ella está contando me parece que sobre el dolor de la pérdida, sobre el trauma que eso significa, que a lo mejor va a incurrir en gastos de atención psiquiátrica o psicológica para la viuda, para sus niños, en fin. Sobre la desolación, el abandono, en fin, sobre eso tengo que lidiar con el retiro de beneficios. O sea, me parece de una inhumanidad brutal, pero ¿no podrá ahí el general director hacer algo? ¿Esto es resorte de la dirección general de la institución o necesita directamente una modificación a nivel ejecutivo? Del gobierno? No lo sé. Lo pregunto porque no lo sé. Sí, pareciera ser, Estefanía, pareciera ser que es del resorte del gobierno. Claro, porque Carabineros en este tipo de situación está atado de mano. Ya. Carabineros quiere seguir apoyando a las familias de sus carabineros, pero Carabineros está atado de mano.
Es el Estado, nosotros nos regimos por estatutos, por leyes muy antiguas, que se mantienen durante más de 50 años. Si esas leyes no se modifican, si no se mejoran, es muy poco lo que puede hacer Carabineros. Carabineros trata de hacer un trabajo, pero yo creo que inhumano. Primero, con defendernos todos los días. Segundo, por poder seguir protegiendo a sus familias que quedan desvalidas, que quedan con un trauma psicológico, pero yo digo que se aprenda a vivir con ese dolor. Entonces, a eso apunto. Yo, en mi caso personal, mi hijo tenía 4 años y mi hija tenía 2 años cuando falleció Hugo. Y una de las cosas que fueron más dolorosas fue explicarle a niños de que subjetivamente el papá estaba en el cielo. ¿De qué forma le explicaba que no iba a volver más? Yo no quiero hablar de la historia ni de todo lo que he tenido que sobrellevar, porque de esto han pasado solamente 2 años, ahora el 15 de mayo se cumplen 2 años. Quiero hablar del hecho relevante que los primeros derechos fundamentales en la vida, para mí, es la vida y después de eso la salud. Y cuando esos derechos se ven vulnerados, creo que ahí yo de verdad pido al gobierno en particular, a las autoridades de turno, que vean los reglamentos y los estatutos de Carabineros, que hay muchas cosas que mejorar. La historia mía no es la misma historia de Carola, de Nancy. Nancy esperó 5 años en respuesta de un sumario, donde tuvo que vivir con 30.000 pesos mensuales, porque el caso de hoy es el mismo caso de ella. Su esposo estaba de franco y por acudir a un asalto, a defender a los más débiles, fue asesinado de 2 tiros en la cabeza. Entonces, hay una distinción de cuando el carabinero actúa de civil, pese a que es un carabinero 24/7, a cuando está con el uniforme propiamente tal. Claro, hay una tremenda diferencia y también en el caso... ¿Diferencia administrativa para lo que ocurre después? Administrativa que va ligada con los reglamentos del Estado. En el caso suyo, sí, en el caso suyo, su marido iba persiguiendo a unos delincuentes, un operativo, y cayó de una altura y perdió. En este caso, perdió la vida. Exacto, mi marido pertenecía a la 3ª comisaría de Santiago y persiguiendo a unos delincuentes cayó de 10 metros de altura de cabeza. Entonces es distinto al caso de ellas dos, porque ellas dos estaban de civil, su marido, el mío no. El mío murió con su uniforme. Pero es llamativo que haya una diferencia si el actuar del carabinero es con el uniforme o sin el uniforme, ¿eh? Es muy llamativo. Te lo dicen, te lo dicen. ¿Te lo dicen? Te lo dicen. Eso en parte es cuando uno llega y dice, es que el sumario se ha demorado porque su esposo no iba vestido de carabinero. Hasta eso te ven. O sea, si él hubiese estado vestido de carabinero yendo del trabajo, hubiese sido más fácil que como fue en su día franco, vestido civil y evitando un delito. Siendo que ellos son 24/7 carabineros, y si él hubiese tasado por ahí y hubiese hecho caso omiso y una cámara lo ve, lo hubiesen dado de baja. Es de no creer, Natacha, voy contigo, es de no creer, pero realmente estupefacto frente a lo que están contando. Natacha, voy contigo. Todavía lo estamos conversando con José recién, la diferencia de que esté con el uniforme o no, mandarle mucho cariños a ellas tres. Y bueno, mi pregunta es, si les quitan los beneficios cuando hay un sumario en curso, si creen que tampoco han sentido el respaldo, por ejemplo, del gobierno de turno, parlamentarios o lo que sea, ¿quién las respalda en el momento de que pase eso con su ser querido? ¿Se sienten respaldadas por quién? Sí, bueno, esa es la gran pregunta, y de hecho ella me contaba que ustedes crearon esta entidad, esta fundación, justamente para asesorar a las viudas, apoyar, justamente porque hasta ahora no tienen ese respaldo propiamente tal. Sí, correcto. Eso no está. Nosotros creamos esto del fondo de ayudar, por ejemplo, que nunca más haya otra Nancy Miranda que no supo firmar, que no supo pedir, que no supo exigir, porque uno queda como un pollito en el aire. Yo tuve una depresión por 4 años. Me llegó a dar fibromialgia, poliartrosis, me enfermé mucho debido de todo eso. Hoy la Carola me rescató, armamos esta fundación con harto esfuerzo, con harto cariño, y lo que nosotros queremos es estar en el acompañamiento general de esa viuda. Roberto. Pendiente que tenga su psicólogo, su psiquiatra,
que sus sumarios no sean tan largos, que si tiene que firmar le expliquen correctamente. Pero Roberto, cuidado con lo que va a firmar. Sí, que hay un porque tema... uno la llevan de un lado para otro y firma acá, firma allá y uno no sabe nada. A mí Se me ayudan entre ellas solamente. Claro, O sea, no hay un actor externo pero no que tiene- le ayude le daban más. todo, después le daban todo y Roberto. eso fue un tema que juegan con el duelo de uno y juegan con el dolor. Entonces, yo no quiero hablar mal de la institución, porque la institución es muy importante. Yo la amo, la quiero, ellos mantienen este país, sí o sí. Carabineros es muy importante. El tema acá es lo que es administrativo, lo que se Eso trata hay de que resolver. eso hay Hay que que resolverlo, eso hay que cambiarlo en algunos temas y avanzar para bien. Bueno, Nancy, Carola, Estefanía, entiendo que tienen que partir al cementerio, pero mira, ha sido bien interesante esta conversación dentro del fragor de una cosa intensa, pero poner un poquito un tema de fondo sobre la mesa. Yo la verdad es que les quiero agradecer por esta conversación. Habíamos conversado antes fuera de mi rostro. Sí. Mira, quiero darle un saludo al José, que yo le hablo por teléfono de él. Hablo por teléfono con él, así que un abrazo grande, José. Muchas gracias por siempre escucharme y responderme. Ahí, José, entonces te mando saludos. Bueno, les quiero agradecer también por la gentileza, la conversación. Es un tema de fondo, es un tema fuerte y es un tema que habrá que después, con el paso de los días, tener más tranquilidad de lo que ha pasado ahora a esta familia, que quizás ponerlo sobre la mesa. Así que muchas gracias y que les vaya bien. Que termine, agradecerle siempre al señor Carter. ¿Por qué? Porque él fue el que nos dio todo el apoyo y la ayuda para poder sacar adelante esta fundación. Entonces nosotros estamos inmensamente agradecidas, porque necesitábamos a alguien que nos apoyara y nos tirara para arriba, y lo fue él. Él nos rescató y nos ayudó. Entonces, súper agradecida. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias, Rodolfo, que esté muy bien. Bueno, con el testimonio de estas mujeres viudas de Carabineros también, vamos dejando el reporteo acá en la Iglesia Evangélica de Carabineros. Sí, agradecerle a ellas también, Roberto Sá, muchísimas gracias por tu trabajo. Son las 11 de la mañana con 17 minutos, estamos viendo ahí las imágenes de la despedida del teniente Sánchez, y que deja también a su mujer, Macarena, y a su hijo también de solamente 3 años, que seguramente van a necesitar un respaldo mucho más fuerte de lo que escuchábamos recién en las declaraciones de estas mujeres. Mientras tanto, también hay un extenso operativo para encontrar a la persona que está prófuga de la justicia en relación al asesinato del teniente Sánchez. También estamos viendo ahí las imágenes de él, y hay 3 personas detenidas cuya detención se amplió para el día domingo, que tienen un tremendo prontuario policial. Lo vamos a revisar a la vuelta de la pausa.